Tengo que confesar que hace unos días sentí duda y miedo. ¿Y por qué me he sentido así? Bueno, resulta que en estos momentos de mi vida estoy recorriendo caminos novedosos, inexplorados para mí. Y toda esta cantidad de situaciones novedosas y desconocidas me han traído sensación de que no tengo la menor idea de lo que puede pasar, ni siquiera me lo puedo imaginar. Entonces, todo esto me ha causado incertidumbre. Y como la vida me ama, es sabia en proporciones infinitas, se dio cuenta de mis dudas y miedos y por eso me envió ángeles en forma de amistad. Y toda esta introducción porque en este episodio te voy a contar un ejercicio que recordé luego de un mensaje que me envió un amigo en medio de todo este mar de emociones. Te cuento la historia. Inusualmente espiritual. Un amigo me envió un mensaje. A este amigo le agradezco muchísimo tanto el mensaje como toda su amistad. Me envió una imagen con frases que estaban en inglés y la frase decía algo así como, es posible que tu primer entrenamiento salga mal o tu primer discurso o tu primer video, pero no puedes llegar al número 100 sin haber hecho el primero. Y esta frase me recordó em, un mensaje que saqué de una galleta de la fortuna hace algún tiempo que decía, el experto en algo alguna vez fue un principiante. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Si tú, al igual que yo, en este momento estás en una etapa nueva de tu vida, puede ser una nueva ciudad o quizás decidiste emprender o cambiar de trabajo o quizás vas a ser mamá o papá. ¿Empezaste a hacer ejercicio o decidiste ser vegetariano? Te digo que la primera vez que lo hagas, la primera vez que cambies un pañal o el primer día del gimnasio, el primer encuentro con un cliente, probablemente no sea como lo imagines. Seguro que no va a ser como lo imaginas, pero esa primera vez contiene aprendizajes valiosos, así que te sugiero que hagas el ejercicio consciente de resaltar lo que sí te gustó, lo que sí hiciste bien y como somos aprendices, de señalar lo que te gustaría aprender. Voy a darte un ejemplo. Digamos que tuviste un encuentro con tu primer cliente. Después de esa primera reunión, resaltas lo que hiciste muy bien. Digamos que llegaste temprano, llegaste a tiempo, diste toda la información completa, no se te olvidó absolutamente nada. Le agradaste al cliente y el cliente te agradó a ti. Serían los aspectos positivos para resaltar. Ahora, ¿qué te gustaría aprender? Supongamos que en este encuentro tenías muchos nervios y hablaste muy rápido. Entonces, no te vas a criticar por eso, sino que vas a señalar lo que sí quieres lograr, lo que te gustaría aprender. Por ejemplo, hablar con confianza, claro y fluido. Al ponerlo en términos de aprendizaje, la vida te va a guiar para que encuentres eso que quieres lograr, sea que veas un curso o encuentres un libro o te presenten a la persona adecuada. La vida es muy creativa, seguro que te sorprenderá y vas a encontrar la mejor forma de aprender eso que deseas, la mejor forma para ti. Resumiendo, el ejercicio es resaltar lo que hiciste bien y lo que te gustaría aprender sin criticar, por favor, sin crítica. Te voy a dar otro ejemplo. Digamos que te aburriste de comer carne y pollo y no te gusta el cerdo, así que la solución que encontraste fue seguir una dieta vegetariana. Como dato curioso, según Wikipedia, el 13% de las personas que se vuelven vegetarianas lo hacen porque no les gusta el sabor de la carne. Hasta ahí el dato curioso.
Es probable que después del tercer día de volverte vegetariano ya no sepas qué preparar, porque en solo 3 días o incluso pueden ser menos, ya has cocinado todos los platos vegetarianos que conocías. Entonces, vamos a nuestro ejercicio. Primero, resaltar lo que has hecho muy bien. Has incrementado la cantidad de verduras en tu plato, estás contribuyendo a que los animales sean tratados con amor y respeto, has adoptado una dieta más saludable para tu cuerpo, consumes alimentos que realmente te gustan y que al mismo tiempo le hacen bien a tu organismo. Y ahora, ¿qué te gustaría aprender? ¿Quieres aprender nuevas recetas? ¿Quieres alimentarte sanamente siguiendo una dieta vegetariana? Una vez que has definido lo que quieres aprender, seguramente te acordarás de esa amiga que hace años es vegetariana y te puede ayudar en tu proceso. O te escriba ese familiar que estudió culinaria, que conoce recetas que te pueden servir. O descubras una cuenta en YouTube con la información que estás buscando. Es decir, vas a encontrar la forma de llegar a ese aprendizaje que te has propuesto. Para concluir, para concluir, volvamos a la galleta de la fortuna de antes. El experto en algo alguna vez fue un principiante. ¿Cómo pasar de ser un principiante a convertirte en experto o experta? Resaltar lo que has hecho muy bien, señalar con claridad lo que quieres aprender y por favor, cero crítica, sin criticar. Te invito a que lo pruebes, a que lo pongas en práctica. Estoy segura de que te sorprenderán los resultados. Mi nombre es Elvia y te envío un fuerte abrazo. Escuchas Inusualmente Espiritual.